Bueno, Dios les bendiga a todos esta noche, mis amados hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio del curso de Teología Sistemática y para eso vamos a ya ingresar, ¿verdad? Al capítulo 1 que habla acerca de las Escrituras, una de las doctrinas fundamentales de todo credo cristiano evangélico es el tema de las escrituras. Bueno, ya estamos listos. Capítulo 1, las escrituras. El doctor Payson, que es un teólogo reconocido, habla y dice, refiriéndose a la Biblia, ha dicho lo siguiente: destruye este volumen tal como han tratado de hacerlo en vano los enemigos de la felicidad del hombre y nos dejará sumido en profunda ignorancia con respecto a nuestro Creador, a la formación del mundo en que habitamos, al origen de nuestra raza y sus progenitores, a nuestro destino futuro, relegándonos al plano de la fantasía, de la duda y la conjetura. Destruye este volumen y nos privará de la religión cristiana, con todos sus consuelos vivientes, esperanzas y perspectivas que ofrece, abandonándonos al paganismo infame. Esa es la opinión del teólogo Payson, que prácticamente está irónicamente diciendo, si la Biblia es apartada de la vida humana, quedaremos prácticamente sin sentido. Prácticamente el diario vivir, la calidad de vida quedaría sin sentido. ¿Por qué? Porque las escrituras representan el hálito de esperanza para todo ser humano. No hay libro que se le pueda comparar a la Biblia, por muy bonito que sea, por muy estético que sea o por muy famoso que sea. Es un libro nada más, ¿verdad? Es un libro, pero la Biblia está por encima de toda obra literaria. La palabra del Señor nos brinda esperanza, nos brinda transformación, nos provee la vida, eh, la fortaleza en tiempos de angustia y de dificultad. Eso es la palabra de Dios para nosotros. Por eso el doctor Payson irónicamente dice, si destruyes este volumen, nos vas a relegar a la oscuridad, al abandono, a la simplicidad, a una vida completamente infame sin las palabras del Creador. Destruye este volumen y despoblarás el cielo. Cerrarás para siempre sus puertas a la desdichada posteridad de Adán. Posteridad significa descendencia. Restituirás al rey de los terrores su fatal aguijón, que es la muerte. Sepultará la esperanza en la misma tumba que recibe nuestros cuerpos. Consignarás a todos los que han muerto antes que nosotros al sueño eterno, a la calamidad infinita, y nos dejarás sin esperar nada a nuestra muerte, sino suerte similar a la de ellos. En una palabra, destruye este volumen y nos despojarás al instante de todo lo que impide que la existencia se convierta en el peor de todos los azotes. Apagarás el sol, secarás el océano y harás desaparecer la atmósfera del mundo moral.
y degradarás al hombre a un nivel desde el cual quizá mire con envidia a los brutos que perecen. Esas son las palabras de este teólogo reconocido, hablando de la enorme relevancia que tiene la Biblia, la palabra de Dios, en su solo hecho de existir para proveer eso que ningún libro puede proveer al ser humano: vida, salud espiritual, visión espiritual, libertad, renovación, regeneración, transformación, fortaleza, fe, esperanza, convicción. Eso es lo que la palabra de Dios representa para todo ser humano. Y tratar de o quitarla de la sola existencia dejaría un vacío enorme en la vida diaria del ser humano, que también es parte espiritual. No solo es materia, sino que también es parte espiritual. Así es que, así es que, hermanos, la palabra de Dios representa para todo ser humano esas palabras que vienen de Dios, o que ella misma contiene, que ella misma es la palabra de Dios, que contiene ese mensaje de vida que todos nosotros necesitamos recibir, y que por supuesto necesitamos compartir a todos aquellos que nos escuchan, a todos aquellos que nos oyen. Vamos a seguir avanzando para entrar en materia. Hay necesidad de las escrituras. Veamos esta pregunta. ¿Qué cosa es la verdad?, preguntó Pilato, y por su tono sugirió que la búsqueda de la verdad era vana, sin esperanza. Si no existiera una guía autorizada para llegar al conocimiento de Dios, el hombre y el mundo, luego Pilato tenía razón. Pero no se necesita caminar a tientas sumido en la duda y el escepticismo, puesto que hay un libro, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Esta verdad de la cual Pilato preguntó es la verdad de Dios, que constituye una norma verídica en la cual todo ser humano es liberado del engaño. Y existen dos tipos de verdad: la verdad absoluta, ¿verdad?, que es la verdad que le pertenece a Dios, que procede directamente de Dios, ¿verdad? Procede directamente de Dios. Esa verdad es la que será aplicada a todo hombre y a toda mujer en aquel día. Es una verdad que, aunque pudiese ser que fuese irrefutable, es inquebrantable. Es una verdad duradera, perdurable y eterna. Como escrito está: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, quiere decir que esta verdad absoluta se aplica a todo el género humano, sin importar su raza, posición social o su condición, su estatus económico. La verdad relativa es la segunda verdad. Es la verdad que ha creado el hombre, la verdad que se puede refutar, la verdad cambiante, la verdad que se acomoda a la situación por conveniencia. Esa es una verdad vulnerable. Es una verdad que puede ser tergiversada, o que más bien es muy vulnerable para ser tergiversada. Mientras que la verdad absoluta es la de Dios.
la que sostiene desde que tuvo su primer trato con los hombres. Es la verdad que ha perdurado por más de 6.000 años de historia y que nunca cambiará. ¿Por qué? Porque Dios no puede cambiar. Eso es lo bueno de conocer la verdad. Y esta verdad que está en su palabra nos puede dar la sabiduría necesaria para la salvación, como lo expresó el apóstol Pablo en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Y ellas te pueden hacer sabio para la salvación. Hablando de escudriñar las escrituras. Entonces, hermanos, hay necesidad de las escrituras. Claro que sí. La iglesia está necesitada de las escrituras. Hay que tener en cuenta algo muy importante. ¿Para qué nos reunimos en un culto? ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué visitamos una iglesia? Usted me puede decir, bueno, pastor, nos congregamos para cantar, para adorar. Está bien, está bien, pero originalmente y necesariamente nos congregamos para escuchar el mensaje de Dios a nuestra vida. Porque lejos de la adoración, lejos de todo lo que pueda comprender la liturgia de culto, el mensaje de la palabra es superior a todo lo que está establecido. Esa palabra debe de llegar hasta lo más profundo del corazón y de aquellas personas, por muy humildes que sean, por muy, por mucha condición o por muy poca condición, cualquiera que sea, posean. Hasta ahí debe llegar esa bendita palabra de Dios. Por eso es que comprendamos que hay necesidad y hay necesidad que la conozcamos bien. Hay necesidad que conozcamos muy bien la doctrina, que sepamos cuál es la voluntad de Dios, cuál es la forma de pensar de Dios que está reflejada en la Biblia, que conozcamos sus preceptos, que conozcamos sus estatutos, que conozcamos su propósito para con el hombre, que conozcamos el plan de Dios para el hombre. Está en las Escrituras. Hay una necesidad profunda. Ahora veamos la inspiración de las Escrituras, que este es otro tema fundamental. El que una religión sin escrituras inspiradas podría ser divina es una posibilidad concebible. Sobre el particular dice el profesor Francisco L. Patton, si sobre la base de simples pruebas históricas se puede establecer que Jesús hizo milagros, habló, profecía y proclamó su divinidad, sí se puede demostrar que fue crucificado para redimir a los pecadores, que resucitó e hizo depender el destino del hombre de su aceptación de él como Salvador. Luego, fueren los anales históricos inspirados o no, ay de aquel que descuida una salvación tan grande. La Biblia es el libro o es el cuerpo de 66 libros. Es la colección de 66 libros inspirados por Dios, que fueron, hermanos, debidamente dirigidos por el Espíritu Santo para que fuesen redactados, ¿verdad? Para que fuesen redactados. Entonces, dice acá, no necesitamos, sin embargo, discutir con más amplitud esta posibilidad, pues no se nos ha dejado en dudas con respecto al tema. Toda escritura es inspirada divinamente. Toda escritura es inspirada divinamente. Dios le impartió o le imparte su aliento,
su hálito, ¿verdad? Declara el apóstol Pablo en segunda carta a Timoteo 3:16. Por su parte, el apóstol Pedro también afirma, pues ninguna profecía fue dada por voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Lo dice segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Es el aliento de Dios el que está plasmado. Es el aliento de Dios, la exhalación de Dios, ¿verdad? Que está plasmada en la palabra de Dios. Originalmente debía el texto llamarse o nombrarse: toda escritura es exhalada por Dios. Esa es la palabra, la traducción correcta, porque la palabra inspiración se deriva de un uh, verbo griego que significa exhalar, ¿verdad? Es como cuando alguien inhala y luego exhala. O sea, lo que sale del hombre es el aliento de vida que produce vida. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, estamos inhalando, amén, inhalando la exhalación de Dios, el soplo de vida que el Señor produjo sobre la nariz de Adán y vivió. Es exactamente lo que acontece con nosotros cuando escudriñamos la Biblia, ¿verdad? Cuando la escudriñamos. Entonces, la Biblia es inspirada por Dios. Y aquí hay unas eh, ex- explicaciones o derivaciones de cómo poder entender esto de la inspiración. Es divina y no meramente humana. Los modernistas, que son un grupo de críticos, ¿verdad? Que ellos no están de acuerdo en la inspiración de la Biblia, los modernistas. Dice, los modernistas comparan la inspiración de los escritores sagrados con esa clarividencia espiritual y sabiduría que desplegaron hombres como Platón, Sócrates, Browning, Shakespeare, Cervantes y otros genios de la literatura, la filosofía y la religión. Podemos nosotros decir que estos grandes este, hombres, filósofos, escritores, etcétera, etcétera, como Shakespeare, como Sócrates, que fue un filósofo, Platón, Cervantes, un gran escritor de literatura. Hermano, ellos tuvieron una inspiración natural, ¿ok? Es como cuando usted dice, bueno, voy a pintar, es una inspiración natural. Es una inspiración que puede cambiar en centésimas de segundo. Usted decidió hacer un dibujo de tal forma, pero en lo que lo va construyendo dice, no, voy a cambiarlo de esta forma, lo voy a poner en esta perspectiva, voy a presentarlo en este fondo. Después dice, no, ya no lo voy a hacer así, lo voy a hacer de otra forma. Eso es una inspiración natural, pero la inspiración que los escritores sagrados recibieron es una inspiración perfecta. Dios tomó el control de los escritores sagrados. Dios eligió todas las figuras literarias que utilizarían los escritores para presentar el mensaje de Dios. Dios eligió los modos verbales, los vocablos. Dios eligió todo lo que se requería para construir el argumento sagrado. No es un dictado, no es un dictado, no es un dictado, ¿verdad? No es un dictado, es una inspiración, es una llenura, es una llenura,
¿ok? Es una llenura. Dios llenó al escritor y esa llenura tiene, hermanos, una fase que se llama elevación, ¿verdad? Está la superintendencia, que es la inspección de Dios, la dirección de Dios, está la elevación, que es donde el escritor sagrado es llenado completamente y todo lo que escribe está relacionado con su entorno, con su contexto, con las diferentes situaciones que se le presentan. Si usted analiza, bueno, usted va a analizar, hermano, en el proyecto de Cartas Paulinas, usted va a analizar los contextos. Usted se va a dar cuenta qué problemas estaban pasando en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Roma. Usted se va a dar cuenta qué estaba pasando en Tesalonicense, en Galacia, ¿verdad? Se va a dar cuenta de todos estos problemas. A eso se le llama conocimiento del trasfondo cultural. Entonces, cuando escribe el escritor sagrado, en la inspiración, Dios le concede al escritor sagrado lo que va a escribir, ¿verdad? Solo que, solo que esa revelación que está plasmando viene de Dios, por supuesto, tomando en cuenta el contexto del escritor. Por eso, todo intérprete de la Biblia debe de llegar a la conclusión qué quiso decir el escritor sagrado. Cuando llega a ese punto, ¿verdad? Hace una correcta interpretación de la Biblia. No podemos comparar la inspiración de un escritor con de un escritor normal, secular, de literatura, con la inspiración de un escritor sagrado, por decir así, Pablo. Los grandes misterios que revela Pablo, las grandes doctrinas que revela Pablo. Usted puede ver que la palabra rapto de la iglesia o traslado de la iglesia, en su forma como lo describe, usted lo encuentra en los labios de Pablo. Usted no va a encontrar otro detalle de la resurrección de los muertos. Usted no va a encontrar otro detalle si no es en primera carta a los Corintios capítulo 15, donde hace una descripción el apóstol Pablo de cómo será el cuerpo que recibirán los resucitados de la iglesia, por supuesto, ¿verdad? Entonces, eso es revelación de algo que no se sabía y que llegó en ese momento por vía, por la inspiración del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, a eso se le llama elevación, que es cuando el Espíritu de Dios llena completamente al escritor sagrado. Eran momentos espontáneos mientras se abordaba y se cumplía el propósito del escrito, ¿verdad? No es que las 24 horas estaba lleno el escritor, no. Eran momentos espontáneos donde venía esa llenura de parte de Dios. Se considera así la inspiración algo puramente natural. Esta teoría despoja al vocablo inspiración de todo su significado. Eso, o sea, eso es lo que los críticos modernos dicen. Eso no, esa inspiración de Pablo era como la inspiración de Cervantes, José Cervantes Saavedra. O sea, eso era natural, dicen ellos, ¿no? Pero la palabra inspiración es es una palabra más profunda, ¿ok? Porque todo el carácter de esa palabra indica que era el aliento de Dios, era la exhalación del Creador. Entonces no puede ser comparada con la inspiración de un artista común y corriente. Dice, bueno, su carácter es sobrenatural, el término inspiración. Algunos confunden, bueno, también encontramos aquí otro factor
que nos ayuda a entender la inspiración. La palabra es única y no común. Algunos confunden la palabra inspiración con la palabra iluminación. La iluminación es la influencia ejercida por el Espíritu Santo, la cual es común a todos los creyentes y les facilita comprender las verdades divinas. O sea, eso es lo que da el Espíritu Santo a su vida cuando usted está leyendo la Biblia y empieza a comprender usted lo que está diciendo el texto. A eso se le llama iluminación. Esa iluminación solo funciona en los cristianos. En los impíos están cegados los ojos, ¿verdad? Porque no se han arrepentido. Entonces, todo cristiano converso, cuando empieza a leer la escritura, comienza a entender. Y a medida que lee, y a medida que lee y vuelve a leer, su iluminación se vuelve más grande porque está comprendiendo más. ¿Ok? Entonces, esa es una influencia que ejerce el Espíritu Santo en la vida de todos nosotros. Eso está en Primera de Corintios capítulo 2, verso 4. Mateo 16, 17. Afirman que tal iluminación es una explicación adecuada del origen de la Biblia. Bueno, eso es lo que dicen algunas personas, ¿no? Existe una facultad en el hombre, según se enseña, por la cual el hombre puede conocer a Dios, algo así como un ojo del alma, en circunstancias que los hombres piadosos de antaño meditaban en Dios, el Espíritu Divino vivificaba sus facultades, permitiéndole el acceso a los misterios divinos. Bueno, eso usted lo puede ver en la vida de los profetas, cómo Dios utilizó su poder para que ellos fuesen capacitados y facultados para tener esas experiencias extáticas o sobrenaturales con él, los profetas, ¿verdad? Entonces, inspiración es cuando Dios movió a los escritores sagrados para que construyeran el argumento, el texto sagrado, y ese es el acto de Dios con el escritor. Pero la iluminación es el acto del Espíritu Santo en el creyente para comprender la palabra de Dios y sus verdades divinas. Vamos avanzando. La palabra es viva y no mecánica. La inspiración no significa dictado, eso ya lo dijimos, ni que los escritores adoptaban una actitud pasiva y su mente no tomaba parte alguna en la escritura del material. Aunque es cierto que algunas porciones de las escrituras fueron dictadas, como por ejemplo los 10 mandamientos y el Padre Nuestro. O sea, no es que el escritor estaba así como su mente, que molesta este hermano. O sea, no es que el escritor estaba en vacío, ¿ah? Y su mente estaba tan relajada y venía el Señor, lo tomaba y lo manipulaba. No, 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 no. El que escritor estaba consciente, porque en muchas ocasiones el Señor dijo, escribe, escribe lo que ves, escribe la visión. O sea, el hombre estaba consciente, ¿ok? Entonces, tampoco fue un dictado. Ya dijimos que es una llenura. Ya dijimos que es una llenura. Y en esa llenura interna, Dios habla al espíritu del hombre y es allí donde el hombre comienza a manifestar su escritura. Por ejemplo, cuando a Pablo se le escribe acerca de los problemas de la iglesia en Roma, que habían muchos problemas, entonces él escribe para solventar los problemas, pero es Dios que lo está moviendo a escribir y es allí donde encontramos en el capítulo 5 la doctrina de la justificación. Mire usted,
Entonces, Pablo está atendiendo el problema de los hermanos, aunque él no fundó la iglesia, pero está atendiendo el problema de Roma, ¿ok? Pero también Dios está moviéndose en Pablo para revelar una doctrina tan poderosa como lo es la justificación y todas aquellas aristas que componen esta doctrina que es tan importante, ¿no? Entonces, es el Señor que está en control de todo eso para que este escrito sirva para edificación de los cristianos. Gloria sea al Señor por esto. Entonces, eh, sí es cierto que algunas partes de la escritura fueron dictadas, como los 10 mandamientos, que conste que es la segunda tabla. La primera tabla la escribió Dios. Moisés la quebró. Bueno, yo disiento con Moisés porque la quebró, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo porque él la haya quebrado. Ese es mi pensamiento. No había necesidad de quebrar algo histórico, ¿verdad? No había necesidad de quebrar algo histórico. Pero bueno, Moisés la quebró y Dios le dijo, alízate 2 tablas, prepáralas. Y fue Dios que le dictó a Moisés los 10 mandamientos y etcétera, etcétera. Y la ley y todo lo que compone la ley. Bueno, usted ya sabe. Ahora, la misma palabra inspiración excluye mera acción mecánica y la acción mecánica excluye la inspiración. Por ejemplo, un empresario no inspira a su secretaria cuando le dicta una carta. Por eso es que es viva. Por eso es que es viva. Porque si fuese mecánica, quiere decir que fuese manipulada por el ser humano y el hombre no puede manipular lo que Dios quiere hablar. Eso se llama mecanización. Pero cuando alguien habla inspirado por Dios, por el Espíritu de Dios, hermano, revela cosas que nadie sabe. A eso se le llama una revelación viva, una inspiración viva. Es una facción de que el Espíritu opera en esa persona. Es viva, ¿ok? Nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Mientras que cuando es mecánica, se puede manipular, ¿verdad? Así como cuando los fariseos manipularon la ley de Moisés, que pusieron al par de la ley más de 300 leyes creadas por los rabinos judíos. Por eso nació el Talmud, ¿ok? Entonces, y Jesús vino y les dijo, no, no, no fue así. No fue así. En el principio no fue así. Entonces, por eso Cristo hizo una reinterpretación de la ley, porque en ese tiempo la sociedad estaba manipulada por el fariseísmo, por la doctrina farisea. Jesús dijo, lo que ellos, los fariseos, les digan que guarden, guárdenlo, pero no sean como ellos, de hipócritas y manipuladores. Entonces, la palabra es viva, ¿ok? Viva, discierne. La palabra desnuda el corazón humano y la mente humana. Dios no habló por medio del hombre como hablaría por medio de un megáfono. Claro que no. Su espíritu divino usó las facultades del hombre. Exactamente. Porque lo llenó. Lo llenó. Las facultades del hombre descansan en el espíritu. ¿Ok? Descansa en el espíritu, su mente, su voluntad, su raciocinio, su juicio. O sea, allí descansa las voluntad, perdón, ahí descansan las facultades humanas. Entonces, por eso fue llenado el hombre. ¿Ok? Y produjo un mensaje perfectamente divino que no obstante ostenta características de la personalidad del escritor. Claro que sí. Claro que se debe reflejar la paternidad del escritor. Por ejemplo, Pedro es más práctico que Pablo. Marcos es más directo que Lucas. A eso se le llama
paternidad o forma literaria del escritor. Ahí se ve reflejado. Fue lleno del Espíritu Santo para escribir un evangelio, Marcos, sí, pero también se nota lo práctico de él. ¿Ok? Entonces, te ve, Mateo comienza con una genealogía, Marcos no comienza con una genealogía. Marcos comienza con el bautismo de Jesús. O sea, está omitiendo un montón de cosas. Era más pragmático, o sea, directo al grano. ¿Como quién? Como su maestro, Pedro. Pedro era así, entonces Marcos fue así. Ok, pero aunque se vea reflejada la identidad del escritor, la forma de ser del escritor, eso está muy por en segundo plano, porque en primer plano está la inspiración. Y eso fue lo que catapultó a cada libro de la Biblia para ser electo como inspirado, como canónico, porque encontraron facciones, vestigios de autoridad, de poder, de jerarquía dentro de la palabra, dentro del argumento sagrado, dentro del argumento sagrado. Compararon los libros, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, con los libros que ya circulaban como Macabeos, como Judith, como Esther, el Evangelio de Abraham. Los compararon y dijeron, no, estos libros solo son históricos, solo son registros históricos, solo son narrativas. Y aparte de ser una narrativa, que es un género literario, no tiene autoridad, no tiene autoridad, pero cuando veían, analizaban los evangelios, el libro de los Hechos, etcétera, etcétera, encontraron a Dios en esos libros. Ok, ¿es la palabra del Señor más en cierto sentido la de Moisés o la de Isaías o Pablo? Dios no ha hecho nada sin el hombre. El hombre no ha hecho nada sin Dios. Es un binomio perfecto. Es Dios quien habla en el hombre. Mire, o sea, llena el Señor y habla adentro. Dios habla en el hombre. Dios que habla por medio del hombre. La labor de los profetas. Dios que habla como hombre en Cristo. Y Dios que habla a favor del hombre. Eso está en la palabra del Señor. Ahora veamos la siguiente característica completa y no meramente parcial. De acuerdo a la teoría de la inspiración parcial, los escritores fueron preservados del error en asuntos necesarios para la salvación, pero no en asuntos como historia, ciencia, cronología y otros. Por lo tanto, de acuerdo a esta teoría, sería más correcto decir que la Biblia contiene la palabra de Dios. O sea, según la teoría de la inspiración parcial. Cuando hablamos de la inspiración parcial, estamos dejando un vacío allí, una dudita de que no toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, habla Dios allí. Estamos dejando en duda de que también esté el hombre. Y una cosa le digo, la Biblia no contiene la palabra de Dios, como alegan ellos. Más bien afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, esta teoría nos sume en la ciénaga de la incertidumbre. Ahí está lo que le estoy diciendo, en la duda. Pues, ¿quién puede juzgar de manera inerrable, o sea, sin error, lo que es esencial para la salvación y lo que no es? O sea, ¿qué es aquello que me trunca la salvación y qué es aquello que me provee la salvación? ¿Quién puede juzgar sin equivocarse en esto? Nadie. ¿En dónde se encuentra la autoridad infalible para decidir con respecto a qué parte es la palabra de Dios y qué parte no lo es?
Y si la historia de la Biblia es falsa, luego la doctrina no puede ser verdadera. Pues sí, porque la doctrina fue construida según la interpretación correcta de la Biblia. Y si la Biblia es falsa, entonces la doctrina también. Pues la doctrina bíblica se fundamenta en la historia bíblica. No se puede interpretar la palabra de Dios sin tomar en cuenta la historia, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ya le decía al principio yo, el trasfondo histórico-cultural nos dice ciertamente qué estaba sucediendo en ese momento. Finalmente, las Sagradas Escrituras mismas reclaman para sí inspiración completa, plena. Completa es toda. Plena es cada oración, ¿verdad? Cada oración, cada frase es inspirada. Cristo y sus apóstoles aplican el término palabra de Dios a todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? A todo el Antiguo Testamento. Los apóstoles y el Señor Jesucristo reconocen la inspiración del Antiguo Testamento en toda su extensión. Por eso la palabra del Señor es completamente inspirada. Decía un chabacán una vez en un parque, cuando fuimos allí al desfile de la Biblia, decía, hay partes, dice en la Biblia, que no es inspirada. Entonces le preguntaron, ¿por qué? Ah, porque el diablo habla en ellas. ¿Y cómo que el diablo habla en ellas? Sí, cuando le dijo al Señor, cuando llevó al Señor a la tentación y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, es obvio que son las palabras de Satanás, pero no es desde la fuente, sino está dentro de un argumento. ¿Cómo podíamos darnos cuenta nosotros, cómo defendernos de la tentación si no existía el argumento de una plática? ¿Ok? El enemigo, el diablo, conversó con Cristo con el propósito de seducirlo. Entonces, el hecho de que el escritor haya registrado las palabras del enemigo no quiere decir que él es la fuente y que esté malo el argumento. No, están dentro de la inspiración porque así lo dispuso Dios y es así como nos hubiésemos dado cuenta. Imagínese usted que el escritor le quita las palabras a la serpiente cuando tentó a Eva. ¿Cómo nos hubiéramos dado cuenta con quién estaba hablando? O sea, sería desconocer que la palabra es completamente inspirada. Veamos otra característica verbal y no meramente conceptual, ¿verdad? Verbal y no meramente conceptual. De acuerdo a otro punto de vista, Dios inspiró los pensamientos, pero no las palabras de los escritores. O sea, ¿cómo puede separar usted las palabras de los pensamientos? Es imposible. Las palabras son la expresión verbal del pensamiento. Ningún pensamiento puede quedarse dentro de la cabeza. Todo tiene que manifestarse y se manifiesta verbalmente. Dicho de otra manera, Dios inspiró a los hombres y los dejó librados a su propio criterio en la selección de vocablos y frases. Falso. Dios inspiró los pensamientos y las palabras. Dios escogió los vocablos, los verbos, los adverbios. Dios escogió las expresiones. Dios escogió los géneros gramaticales, los literarios, ¿verdad? Dios escogió la forma en cómo se iba a redactar o construir el texto sagrado. Usted puede ver el género literario
que encontramos en Eclesiastés es poético. El género literario que encontramos en los evangelios, narrativa, ¿verdad? Narrativa. Entonces Dios lo controló todo. Mire usted los salmos. ¿Cuántos capítulos tienen los salmos? ¿Mm? ¿Qué encontramos allí? Prosa, poesía, cántico. Eso lo escogió Dios. Y no digamos, ¿verdad? Los libros proféticos. ¿Mm? Encontramos profecía. Encontramos profecía. Entonces, no es que Dios inspiró la mente, los pensamientos y dejó hacia la deriva al escritor para que se la jugara como, no, no, no. Dios controló todito. Era su libro, era su palabra. Era su palabra, su revelación especial, su palabra. Pero el énfasis bíblico no recae sobre hombres inspirados, sino sobre palabras inspiradas. Dios habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, según Hebreos 1:1, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo, dice Pedro. Además, es difícil separar las palabras del pensamiento, puesto que el pensamiento es la palabra interna. Y no penséis decir dentro de vosotros, dice el necio en su corazón, mientras que una palabra es un pensamiento expresado, lo que estábamos diciendo. Entonces, sintetizamos, la palabra fue verbalmente inspirada. El escritor habló y escribió, ¿verdad? El escritor habló y escribió. Por eso es que la palabra no tiene errores. Es inerrable. Es inerrable. La inerrancia de la Biblia indica que no contiene errores. Tienen toda la apariencia de inspiradas. Tienen toda la apariencia de inspiradas. Para ser específicos, notemos. Primero, su exactitud. La palabra es exacta, 0,0 de error. En efecto, se observa en la Biblia una ausencia total de absurdos que aparecen en otros libros sagrados. No leemos en ella, por ejemplo, que la tierra naciera de un huevo, eso es un absurdo. Que necesitó varios años para incubar. Que la tierra descansa sobre el caparazón de una tortuga, eso es otro absurdo que se encuentra en libros seculares. Que está rodeada de 7 mares de agua salada. Jugo de caña, de azúcar, licores espirituosos, manteca pura, leche agria y otras sustancias. La Biblia es exacta en lo que dice. Dijo el Señor al mar, de aquí no pasarás. Hasta aquí llegará el impulso de tus olas. Hasta aquí, ¿verdad? Dijo el Señor que el sol alumbraría el día. Y no vemos al sol en la noche. Dijo el Señor que la luna dirigiría la noche. La lumbrera menor que después obviamente se llamó la luna. Entonces, ¿qué sucede? Eso es exactitud. La Biblia dijo que nacería el Mesías. Nació el Mesías. Que el Señor dijo que moriría y al tercer día resucitaría. Fue exacto. Al tercer día resucitó. Ahora la pregunta surge, ¿por qué resucitó al tercer día? ¿Por qué no resucitó al día siguiente o 2 días después?
Porque en la sociedad judía de aquel tiempo se pensaba que cuando alguien moría, el espíritu deambulaba durante 3 días y se quedaba junto a la tumba. Y al tercer día, el espíritu se iba. Entonces, con la resurrección de Cristo corporalmente, demuestra que no estuvo en coma, que no estuvo desmayado, sino que resucitó corporalmente. Por eso una bomba que los romanos quisieron callar, que los fariseos quisieron poner tapón en la boca de las personas y le echaron la culpa a los discípulos de que ellos se habían robado el cuerpo. Pero Jesús resucitó corporalmente por ese punto, porque ya estaba anunciado la tipología cuando Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, que Jesús dijo, señal le será dada, que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estará 3 días en el corazón de la tierra. Y resucita corporalmente y le dice al mundo, no estuve en coma, morí y volví a la vida en cuerpo, alma y espíritu. Eso es parte de la exactitud de las escrituras. Es exactitud. Entonces, por eso usted debe de creer firmemente que cuando la Biblia dice que Él volverá, Él volverá. Dijo que entraría el Mesías, hermano, montado sobre un burrito hijo de asna. Alégrate, hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, montado sobre un pollino hijo de asna. Exactamente así entró Jesús a Jerusalén a adorar. Entonces, si entró a Jerusalén subido en un burrito, volverá, como dijo, en las nubes con gran poder y gloria. Veamos ahora su unidad, la unidad de la Biblia. La Biblia consiste en 66 libros escritos por unos 40 autores distintos, en un margen de 1500 a 1600 años. Abarca una variedad de asuntos, no obstante, lo cual mantiene una unidad de tema por propósito que se puede explicar solamente si se admite que fue dirigida por una mente rectora o superintendente. ¿Cuántos libros hay que justifican aún 2 lecturas? ¿Cuántos libros hay que justifican aún 2 lecturas? Ninguno. Pero la Biblia se puede leer centenares de veces sin que se logre sondear sus profundidades o sin que pierda el interés para sus lectores. Usted va a leer una carta, va a analizar una carta y yo le puedo garantizar que estos meses que va a leer esa carta no le van a ajustar. No le van a ajustar porque la Biblia es profunda, es sumergirse en la mente de Dios. Su unidad es cabal, su unidad es completa. Lo que dijo un escritor sagrado, lo complementó otro. Y lo que no dijo uno, lo dijo el otro. En épocas diferentes, en siglos distintos. A eso se le llama unidad. Conserva un hilo enhebrable desde Génesis hasta Apocalipsis. La vida, muerte y señorío del Mesías Redentor de la humanidad. Él es la hebra que le da sentido a toda la escritura. En él, en su vida, en su ser, descansa toda la teología que existe dentro de los 66 libros llamados la Biblia. Es su unidad completa y perfecta, ¿verdad? Completa y perfecta.
Avanzamos. Cuarto, su extraordinaria circulación. Mire usted, habiendo sido traducida a centenares de idiomas y leída en la mayor parte de los países del mundo, ese libro, hermanos, más vendido en el planeta. Es más vendido, es el libro más vendido en el planeta. La palabra de Dios. Si fuese un libro muerto, vacío, hace mucho tiempo hubiera desaparecido. Hace mucho tiempo hubiera desaparecido. Quinto, su actualidad. Es uno de los libros más antiguos y sin embargo el más moderno. El alma del hombre jamás dejará de necesitarla. El pan es uno de los alimentos más antiguos y sin embargo el más moderno. Mientras el hombre sienta hambre, querrá pan para su cuerpo. Y mientras el hombre anhele a Dios y aquello que es eterno, querrá la Biblia. A pesar de ser antiguo y su mensaje es antiguo, perfectamente se puede aplicar al contexto actual. Perfectamente. ¿Por qué? Porque la palabra es viva, ¿verdad? La palabra fue verbalmente inspirada. Entonces es un libro con vida. Sexto, su extraordinaria preservación. Frente a la persecución y a la posición de la ciencia, el martillo se rompe, pero el yunque sigue en pie. Un alemán de apellido Gutenberg en la era nazi trató de destruir todos los libros judíos, especialmente la Torá, y entre ellos también la Biblia. Su propósito era eliminar de Alemania la palabra de Dios en todas sus ediciones, formas y expresiones. Hizo todo lo que pudo a su mano para quemar el libro de Dios. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y Alemania pasó a poder de los norteamericanos y al poder de los soviéticos, en la casa de Gutenberg se inauguró una imprenta y esa imprenta era de la Biblia, porque Alemania se dio cuenta que necesitaba la Biblia. Se imprimieron miles de Biblias en la casa de Gutenberg. Aunque el martillo dio con todo, se quebró y el yunque quedó de pie firme como siempre. Séptimo, sus muchas profecías cumplidas. Eso es una cuestión que hay que tomarla en cuenta, mis amados. Las palabras del Señor se cumplen. Bueno, llegamos al final de nuestra lección de hoy. Capítulo 1, hoy vimos las escrituras. Las escrituras. Vamos a dejar una tareita para la próxima semana, para el próximo lunes. Investigar, investigue todos los nombres de Dios que se encuentran en la Biblia, con su significado, ¿verdad? Nombres de Dios con su significado que se encuentran en la Biblia. Ahí va a encontrar el Shaddai, Sebaot, Jireh, Rafa, Elohim, el Elón, todos los nombres que encuentren, ahí se van a ver los nombres de Dios en la Biblia. ¿Por qué? Porque la lección 2 habla de
la doctrina de Dios. Y dentro de la doctrina de Dios nos vamos a encontrar con los nombres de Dios. Así que por favor, hermano, usted haga esa tareita allí, téngala para el siguiente lunes para que entremos a la clase, a la capítulo 2, la doctrina de Dios. ¿Alguna pregunta, mis amados, que usted tenga allí? ¿Alguna preguntita? Sí, pastor, sobre los nombres de Dios, se podría decir de Jehová, ¿no? Jehová, este, Yahvé, o ¿cómo así, pastor? Ahí los va a encontrar en Google. Todos los nombres de Dios. Ahí está Yahweh, Jehová, Elohim, Sebaot, Nisi, Jireh, ¿verdad? Rafa, Jehová Rafa. Todos, todos. Hay un montón de nombres. Hay un montón de nombres. Este libro de teología sistemática, creo que no se los he compartido, ¿verdad? Porque ustedes no me escriben también a mí. no, pastor, la primera clase yo Ujú. le dije, pero dijo que lo iba a mandar y no lo mandó. Me olvidó. Creo que yo lo tengo en diapositivas, hermano. Yo lo tengo en diapositivas. Porque el libro en PDF no se lo recomiendo. Si ustedes entran a ese libro en PDF, ustedes van a renunciar. Así se los digo. En primer lugar, la letra es tan chiquita y son cientos de hojas. Este trabajo de diapositivas que usted ve aquí, yo lo tengo desde el 2014. Desde el año 2014-2015 que empecé a dar la clase de teología sistemática. Lo logré hacer en diapositivas porque, uff, fue terrible dar la clase en PDF. Ok, ¿alguna otra pregunta? Está todo bien, ¿verdad? Bueno, hermana Sandy, no sé cómo está haciendo la hermana Mera, porque me ha dicho que tiene problemas para ingresar a la clase. Ahora le escribí y me dijo que está con otro número, pero sí ingresó a la clase. Sí, creo que ya apareció un nombre, no sé qué nombre apareció. Brigitte, su hija es Ah, ok. Brigitte. Ok. Sí, a veces es la aplicación que no está actualizada, entonces no le permite. No le... Pastor, disculpe, yo estoy en clase acá en el celular de mi hija que me han prestado. Vaya, está bien, hermana, me alegro. Excelente. Bueno, entonces, mis amados, la tareita para el próximo lunes, el miércoles, nos vemos con el curso de cartas paulinas. Vaya avanzando con su proyecto. No lo deje dormir porque después va a tener ahí carrera, ¿verdad? Dios les bendiga, cuídese. Estamos en contacto.